Nosotros estamos en un país que presenta una exuberante diversidad climática, paisajística y ecosistemas que se termina traduciendo en diferentes formas de habitar y vivir y sentir el territorio. Creo que si uno vive en este país, tiene una tarea fundamental que es transformarlo. Cuando hayamos aliviado lo mejor posible las servidumbres inútiles y evitado las desgracias innecesarias, siempre tendremos, para mantener tensas las virtudes heroicas del hombre, la larga serie de males verdaderos. La civilización que confundía los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confundía la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo. Los viajes son los viajeros, por eso lo que vemos no es lo que vemos, sino lo que somos. Bienvenidos a nuestro programa. En este primer capítulo hemos querido producir un episodio especial acerca de la pandemia actual por el coronavirus tipo 2. Debido a que este es un tema extenso, que nos ha tocado a todos y que se puede analizar desde muchas perspectivas, hemos pensado en un episodio especial en el que todo el equipo técnico detrás de Atlas Sin Fronteras participe y dé sus puntos de vista sobre la situación que vive el mundo en estos momentos. Precisamente a causa de lo extenso que es el tema, el episodio se dividió en dos partes. En esta primera parte vamos a analizar la pandemia como un fenómeno social, político y económico a lo largo de todo el mundo. En el próximo video terminamos el especial de cuarentena con un episodio acerca de la pandemia y Colombia. Como soporte intelectual de algunas de nuestras afirmaciones, queremos resaltar las ideas de La sopa de Wuhan, un libro que reúne los pensamientos de varios filósofos y filósofas contemporáneas acerca de la pandemia y que recomendamos ampliamente. Les dejaremos la referencia en la descripción del capítulo. Además, los postulados de Chomsky, Lipovetsky y Naomi Klein también han sido objeto de debates y consideraciones importantes para el equipo antes de este conversatorio. Pónganse cómodos y quédense con nosotros. Son las 11 de la mañana del 15 de junio en Medellín, Colombia. Tras el desconfinamiento escalonado que han planteado las autoridades, las cosas vuelven lentamente a la normalidad. Pero la normalidad, esta palabra es uno de nuestros principales cuestionamientos. Durante este episodio escucharán las voces de Carolina Congote, estudiante de maestría en sostenibilidad, sociedad y medio ambiente de Christian Albrecht Universität, Alemania. Hola a todos, estoy muy feliz de estar acá con ustedes y de poder compartir este espacio de reflexión y de crítica. Espero que los que nos escuchan disfruten tanto como nosotros. El equipo de Atlas Sin Fronteras está disfrutando de construir este espacio. Es para ustedes, es para nosotros, es para que entendamos que desde las pequeñas iniciativas y las pequeñas acciones podemos empezar a construir esa sociedad en la que queremos vivir. Bienvenidos y espero que nos sigan sintonizando. Juan Esteban Castañeda, asistente del Centro de Estudios Estanislao Zuleta en Medellín. Hola a todos, espero estén muy bien. Espero que esta transmisión les sirva para fomentar un pensamiento crítico acerca de lo que está pasando y que les agrade mucho. Santiago Builes, estudiante de Ingeniería Ambiental en la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días, estoy contento de estar acá y compartir este espacio con ustedes. Espero que este episodio y los demás sean de agrado tanto para nosotros como para los oyentes. Daniela Congote, estudiante de Ingeniería Ambiental también en la Universidad Nacional de Colombia. Buenos días a todos, espero que este episodio sea de su agrado y que de todas formas nos sigan sintonizando. Queremos hacer podcasts muy dinámicos y tocar diversas temáticas que creo que son muy pertinentes para todos en esta época y en todos los países del mundo. Y yo, Juan Esteban Quintero, egresado de Geología de la misma universidad. Bueno, para comenzar el conversatorio queremos tocar un tema y es la situación en Europa. A través de las noticias y los artículos leídos, hemos notado que muchas fuentes afirman que las naciones de Europa, después de Estados Unidos, han sido las más golpeadas por la pandemia. El contraste que se puede hacer entre Oriente y Occidente en cuanto a la capacidad de los países de gestionar y salir de la epidemia es uno de los primeros temas que queremos tocar, pues con algunas excepciones, la información estadística en cuanto a número de contagiados y número de decesos presenta una gran diferencia entre Oriente y Occidente. Creemos que esta diferencia se debe a razones no solo políticas, sino también de la misma cultura y el tipo de sociedad que impera en cada uno de estos lugares. Queremos empezar preguntándole a Carolina, ¿cómo ha sido y cómo está la situación en Alemania, donde tú te encuentras? Hola a todos otra vez, yo me encuentro en este momento viviendo en una ciudad llamada Kiel, entonces mis experiencias están más que todo relacionadas con este estado y con esta ciudad en particular. Para entender la situación en Alemania es importante
entender un poco el contexto alemán. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, en 1949 se fundó la República Federal de Alemania y se promulgó la ley fundamental que es hoy en día la Constitución alemana. Con la ley fundamental se le atribuyó especial importancia a la dignidad humana, a los derechos fundamentales de los ciudadanos, a la libertad de expresión, de prensa y de culto. Este modelo de gobierno fue adoptado basándose en el modelo federal estadounidense que Daniela explicará más adelante, y el principal objetivo de este modelo de gobierno fue evitar que la historia se repitiera. Y cuando me refiero a la historia, estoy hablando del Tercer Reich, la época de la dictadura nacionalsocialista o de la época nazi, como muchos la conocerán mejor. Y para esto había que prevenir que el poder se acumulara otra vez en una sola persona y así evitar pues, que una de las historias más dolorosas de la humanidad se repitiera. Hoy en día, los Länder, o lo que son las 16 regiones o estados alemanes, tienen cuerpos legislativos, ejecutivos y jurídicos que son completamente autónomos. Sabiendo esto, podemos entender que las variaciones en cuanto a las medidas adoptadas por cada uno de los Länders pues, eran permitidas por este modelo de gobierno. Entonces, el gobierno que lidera Angela Merkel en realidad no podía imponer una legislación específica para todos los Länders, pero sí podía impulsar y negociar con todos los Länders o con todas las regiones del Estado federal unas medidas generales. Si en este sentido comparamos a Alemania con Estados Unidos, podemos ver que las diferencias en cuanto al manejo de la pandemia y sus resultados son muy diferentes a pesar de que tienen un modelo de gobierno federal. Es importante también recalcar que Alemania no solamente tiene 2 partidos políticos como Estados Unidos, sino 5, y sin embargo se lograron acuerdos a nivel nacional y que han obtenido muchos mejores resultados que los de Estados Unidos. Ahora, si hablamos de la situación actual y de cuáles son los lineamientos hoy más recientes, el más reciente es que se reabrieron fronteras con los demás países de la Unión Europea y con Suiza desde el 15 de junio, a excepción de los viajeros que llegaran en avión desde España, que tendrían que esperar hasta el 21 de junio. Y a partir del 2 de junio se ha ido reactivando el comercio paulatinamente. Entonces los casinos ya pueden abrir hasta las 11 de la noche, los museos y otras instituciones educativas también pueden abrir, las peluquerías y salones de belleza, las bibliotecas públicas pueden abrir, pero solamente para préstamos, los gimnasios pueden abrir, pero necesitan tener normas de distancia mínima, garantizar ventilación y asegurar que son grupos pequeños los que están trabajando, por ejemplo, en una clase de determinado deporte. Los cines todavía no han abierto, pero podrán abrir el 30 de junio, dejando la distancia mínima entre sillas. Los saunas y los baños de vapor todavía siguen cerrados y los restaurantes, los bares y los cafés pueden abrir, pero adoptando un concepto de higiene. Entonces, para que todas las reaperturas de estos establecimientos fueran posibles y minimizar el riesgo de contagio y el esparcimiento del virus, pues todos tuvieron que adoptar un concepto de higiene, pero no hay un protocolo como tal a seguir que todos deban implementar siguiendo pasos, sino que se ha dejado muy decisión de cada establecimiento y dependiendo de la infraestructura de los establecimientos. Por ejemplo, yo estuve hace unos días en un restaurante y lo que estaban haciendo es que para separar las mesas pusieron unos acetatos gigantes entre mesa y así evitar como el contacto entre clientes. Todo el personal estaba usando tapabocas, pero sin embargo en otros restaurantes que he visto cuando salgo que tienen espacios afuera, pues es mucho más fácil manejar la distancia entre clientes. Entonces, como les dije, el protocolo, no existe un protocolo, sino que se debía implementar un concepto de higiene, entonces esto es un poco ambiguo. Bueno, Carolina, muchas gracias por ese contexto tan claro que nos das. Yo he pensado algo últimamente respecto a lo que decís, y es el hecho de que de los países con mayor número de afectados por el coronavirus, pues, o de infectados en Europa, Alemania ha sido el que mejor ha respondido a la crisis. Sin embargo, como Comunidad Europea, según pues lo que he leído y lo que he visto pues en la sopa de Wuhan y en varios artículos, se afirma que Europa ha fracasado ante la pandemia. Me parece muy extraño esto, dado que la Unión Europea por muchos años ha sido vista como un bastión del neoliberalismo para los jóvenes. Ha sido vista como una forma de demostrar que el neoliberalismo puede funcionar y de mantener como un estatus.
Sin embargo, se puede ver como que ese concepto de unión que tienen se ve bastante alterado o se vio bastante alterado por esta situación. Hemos visto, por ejemplo, el cierre de fronteras entre países, hemos visto cómo la crisis de Italia fue tan mal recibida, donde la ayuda no fue inmediata ni hospitalaria, ni se le dio como una prioridad, sino que se dio en medio de tensiones diplomáticas. Por otro lado, se puede pensar que en Colombia, a pesar de las medidas extremas que se ha tomado, pues durante la cuarentena, que en un principio fueron muy restrictivas, las conglomeraciones durante todo el tiempo en el transporte público y en las horas pico fueron muy grandes, entonces se puede ver como cierta desigualdad ahí de aquellos que necesitan o deben salir a la calle a pesar pues de estas restricciones. A mí me ha preocupado mucho como la posibilidad de un desabastecimiento o el aumento de ciertos movimientos radicales como el racismo o el nacionalismo. Yo pienso que recortes graduales en el sistema de salud de países como Italia se han denunciado por diversas fuentes, pues eso es lo que hemos visto. Entonces yo quería preguntarte a vos cómo se percibe la pandemia desde dentro de Alemania, no ya desde ese contexto, sino como el diario vivir de Alemania o como las cifras que se tienen. ¿Vos podrías decirnos algo al respecto, por favor? Bueno, para contarles cómo he percibido yo personalmente la pandemia desde adentro, desde Alemania, primero me gustaría hablar como de un contexto general de los países con mayores contagiados en Europa. Y estos son Alemania, España, Italia, Francia y los países que conforman el Reino Unido. Y los nombré en un orden de mejor a peor gestión en la pandemia a hoy. Ahora, Alemania tiene aproximadamente 70% menos de muertos que Francia y 79% menos que Reino Unido, siendo la población de Alemania un 20% más grande aproximadamente que en estas dos naciones. Reino Unido y Francia tienen una tasa de muertes por COVID del triple de la de Alemania, que está en un 5%, o sea que la de ellos es aproximadamente un 15%. Y la tasa de personas que se han recuperado es considerablemente mayor en Alemania con un 92%, mientras que el Reino Unido tiene una tasa del 0.43% de recuperación y Francia una del 38%. Entonces, con estas cifras podemos ver que la actuación de Alemania y los resultados de Alemania en cuanto al manejo de la pandemia pues han sido mucho mejores que en otros países de la Unión Europea o de Europa en general. Ahora, desde mi situación personal, desde mi ubicación geográfica, que estoy en el estado más al norte de Alemania, en Schleswig-Holstein, y observando mi entorno, a mi parecer los alemanes confían en su país y en su gobierno y respetan las normas establecidas. Casi todos, obviamente, siempre hay excepciones, pero el general es que las personas respetan y creen en su gobierno. Además de que no se sienten inseguros en medio de una crisis mundial. Saben que su gobierno los tiene respaldados y los ha tenido respaldados desde antes. Alemania subsidia la educación, hay un subsidio del desempleo, la infraestructura del sector de la salud es muy robusta, hay subsidios para la alimentación y también se implementaron préstamos de ser necesario. Esto para los alemanes. Los estudiantes internacionales como yo no podemos estar tan seguros en cuanto a las medidas que el gobierno alemán adoptaría por nosotros. No podemos estar tan seguros o sentirnos tan seguros en esta crisis como los alemanes se sienten. Yo diría que nosotros hacemos parte de la población vulnerable, pues en muchos casos no podemos regresar a nuestros países porque las fronteras están cerradas. Las fronteras internacionales en todo caso. Nuestra moneda en la mayoría de los casos está mucho más devaluada o es más débil que el euro, por lo que para nuestras familias es muy difícil ayudarnos monetariamente. Y por último, según estadísticas, el 75% de los estudiantes internacionales dependen de los ingresos que reciben de sus trabajos de estudiantes y la mayoría de estos trabajos son en restaurantes, en cafés o en bares. Y bueno, estos fueron los que permanecieron más tiempo cerrados y aunque empezaron a reabrir desde el 2 de junio, muchos de estos establecimientos cerraron completamente sus puertas porque no pudieron soportar los meses que no podían abrir y eran nuevos, tenían una inversión y simplemente no pudieron hacerle frente. Ahora, los que siguen abiertos no están trabajando con el 100% del personal ni están atendiendo a la cantidad de personas que solían atender, con lo que el número de empleados no es el mismo y siguen habiendo personas afectadas que perdieron sus trabajos. Es también importante mencionar pues que ya está empezando el verano y que es una época muy importante para la economía en Europa y para Alemania también.
En especial el estado del norte, donde yo me encuentro, es un estado que casi nunca sale el sol. Y el verano, pues es una de las épocas en donde las personas quieren estar todo el tiempo en la calle y pueden, sí, comerse un helado, salir a restaurantes y el clima lo permite, entonces es muy importante para el comercio y muchos estudiantes trabajan durante el verano para sostenerse el resto del año. Sobre todo los estudiantes internacionales, nosotros tenemos unas horas límites permitidas para trabajar y las podemos exceder nada más en verano y por eso es que el verano es tan importante para muchos estudiantes internacionales. En Kiel, donde yo me encuentro, por ejemplo, uno de los trabajos de temporada más comunes es trabajar en los cruceros que llegan al puerto y muchos estudiantes suelen trabajar en temporada y la temporada es de marzo a octubre, pero este año nunca empezó la temporada, además de que el Oktoberfest fue cancelado y en Kiel existe un festival que es el mayor evento deportivo mundial de vela que se llama Kieler Woche, que es como la semana de Kiel y es siempre la última semana de junio y está acompañado de conciertos, eventos públicos, de gastronomía y otras actividades y pues en este año fue pospuesto para septiembre, pero todavía existe la posibilidad de que sea cancelado o por lo menos de que muchas de sus actividades no se puedan realizar. Entonces esto ha afectado mucho a la economía y ha afectado mucho a los estudiantes internacionales que necesitan ese dinero porque no tienen familias que los puedan ayudar o con las que se puedan ir a vivir mientras pasa la crisis económica. Ahora, dejando de lado a los estudiantes internacionales, yo diría que la confianza que los alemanes tienen por su gobierno no es solo por suerte o porque es así. No, Alemania ha respondido mucho mejor que España, que Italia, que Francia y que Reino Unido a esta crisis. Pero si repasamos la historia de Alemania podemos ver que Alemania ya ha pasado por épocas de crisis antes, como el periodo de la posguerra y el periodo de la Guerra Fría. Y sin embargo, a pesar de la posguerra y la Guerra Fría, Alemania tiene una de las economías más sólidas de la Comunidad Europea. Yo diría que Alemania es un país muy resiliente y que su capacidad de afrontar la adversidad es admirable. Ahora, en cuanto al papel oportuno o no durante la pandemia de la Comunidad Europea, depende, como todo depende desde donde se mire. Entonces, como dijo el ministro de Relaciones Exteriores Heiko Maas, él expresó que muchas personas al comienzo de cada crisis, la gente dice como Europa está acabada y en algunos casos esto es el resultado de la incertidumbre y en otros es más una estrategia política. Yo considero que a pesar de que hay mucho espacio para mejorar como Unión Europea, algo sí se puede decir y es que las cosas no hubieran sido o serían mejores hoy sin la Unión Europea. Y se puede hacer una analogía con las medidas de emergencia iniciales, porque dicen como bueno, es que no apoyaron a Italia cuando las cosas estuvieron tan mal, pero si recordamos los que hemos montado en avión, siempre dicen al principio del viaje, del vuelo, siempre dicen como si hay una emergencia y necesitan las máscaras, por favor póngase su máscara primero antes de ayudar a los demás. Para mí esto es muy claro y es que es imposible ayudar al otro si tú no estás bien. Y si lo traducimos a un nivel nación, pues es lo mismo. Ahora, ¿qué ha hecho o qué está haciendo la Unión Europea? En términos económicos, el 23 de abril los dirigentes de la Unión Europea se propusieron crear un fondo de recuperación para mitigar los efectos de la crisis y encomendaron a la Comisión Europea, que es la rama ejecutiva de la Unión Europea, preparar o presentar una propuesta para apoyar a los ciudadanos, a las empresas y a los países de la Unión Europea a recuperarse de esta coyuntura causada por el COVID. El 27 de mayo, la Comisión presentó la propuesta y está comprendida por un presupuesto a largo plazo de 1.1 billones de euros para 2021-2027 y un refuerzo temporal de 750 millones de euros. El Consejo Europeo, el cual es una de las 7 altas instituciones de la Unión Europea, debatirá esta propuesta el 19 de junio y pues se pronunciarán. Hasta ahora eso es lo que se ha hecho como de la parte económica. Ahora, en términos de investigación y desarrollo, se han destinado más de 550 millones de euros en fondos de investigación para desarrollar tratamientos y vacunas contra el COVID. Y específicamente, ¿qué ha hecho Alemania durante la pandemia? Entonces, el 19 de marzo, cuando la crisis apenas estaba empezando, Alemania entregó 7.5 toneladas de equipo médico a Italia, incluyendo ventiladores y máscaras, y varios de los Länder o los estados alemanes se ofrecieron a proporcionar camas de hospital para tratar pacientes de todo el mundo, de cualquier parte de la Unión Europea o pacientes que lo necesitaran.
Entonces, aunque sí pueden cuestionarse muchas de las actuaciones de la Unión Europea y sí hay cabida a mejorar, porque siempre la hay, no creo que las cosas hubieran sido mejores sin la existencia de la Unión Europea. Bueno, Caro, muchas gracias por todo el panorama que nos brindaste de la Unión Europea y de Alemania. Yo creo que de todo lo que dijiste, podemos decir que en la Unión Europea todo fue cuestión de adaptación. Sin embargo, se puede cuestionar pues algunas de las medidas y también la capacidad de respuesta que tuvieron algunos países, principalmente Francia, España e Italia, que a diferencia de Alemania, sufrieron pues la crisis de una manera más profunda. Pero yo quisiera que nos focalizáramos en Estados Unidos para seguir pues en Occidente, porque este país es el que mayor número de contagiados presenta hasta el momento y que también pues mayor número de muertes. Ya hace alrededor de unas 2 semanas superó la cifra de los 100.000 muertos. Y digamos que la respuesta de Estados Unidos se ha concentrado principalmente en atacar y botar fuego contra China. Incluso la llegó a demandar diciendo pues que el coronavirus se había originado en ese país y que por tanto China debía responder y hacerse responsable de todas las consecuencias que ha tenido la epidemia. También Estados Unidos ha promovido teorías acerca del origen del coronavirus, teorías que dicen que el coronavirus se originó en un laboratorio de Wuhan y que algunos científicos han respaldado, mientras que otros han calificado como de teorías conspirativas. Entonces, también hay unos analistas que han dicho, con los que yo estoy de acuerdo, que Estados Unidos no debería concentrarse en buscar culpables en este momento, sino que debería concentrarse en atender su crisis interna, y que digamos esta manera de atacar a China es una forma de desviar la atención por todo lo que está sucediendo al interior de su país. Entonces yo quería preguntarles a ustedes qué saben o han leído acerca de la gestión en Estados Unidos alrededor del coronavirus. Bueno, gracias Santi por esta pequeña introducción. Yo creo que es muy importante en este momento hablar de lo que está pasando en Estados Unidos, ya que es algo que nos está tocando a todos de una u otra forma y últimamente ha empezado a resonar mucho Estados Unidos, no solamente por la pandemia, sino también por el caso de asesinato que hubo respecto a George Floyd. Entonces es importante pues que hablemos como de este país que ha sido tan importante en la gobernanza global. Entonces, bueno, para mí, y es una opinión muy personal, yo podría decir que Occidente ha fracasado. Y Estados Unidos es un país pues que representa en gran medida lo que se espera de Occidente. Es un país que establece medidas para todo el mundo occidental y que hemos visto que precisamente las medidas que tomó Estados Unidos luego comenzaron a ser como establecidas en otros lugares y muchos cuestionamientos que surgieron desde la crisis se pudo como contrastar con lo que se vivía en los países asiáticos. Entonces, podemos decir que Estados Unidos es un país que está enormemente dividido y además es un país gobernado por un presidente como Trump. Él hizo una afirmación de que si algunos estados se rehusaban a abrir, o sea, a renunciar a las cuarentenas, como que él incitaba a los gobernadores a que volvieran a lanzarse a las elecciones y que evidentemente iban a perder por tomar estas decisiones. Y también les dijo que ellos iban a abrir, que tenían que abrir, insinuando que en realidad él era la total autoridad del gobierno de Estados Unidos, lo cual no es cierto porque como Caro dijo anteriormente, es un gobierno federal. O sea que Trump es la cara ante el mundo de Estados Unidos, sin embargo, al interior del país existen 50 estados, creo que son, me disculpan si me equivoco con el número, y cada estado tiene un poder autónomo que es regido por el gobernador, no por el presidente de los Estados Unidos. Entonces, a la fecha de hoy, o sea, podemos ver cómo han aumentado los casos de forma exponencial en Estados Unidos. Del caso mundial, o sea, de la perspectiva mundial, que hoy tenemos casi 8 millones de contagiados en el mundo, Estados Unidos tiene ya 2.096.000. Podemos ver que es una cifra muy alta y que se ve reflejada precisamente en el tipo de medidas pasivas que el gobierno de Estados Unidos tomó para evitar un golpe muy fuerte en la economía. Algo que además es muy contradictorio porque podemos ver que el golpe que ellos quisieron evitar antes lo postergaron y lo hicieron más contundente. Digamos que si se hubieran tomado unas medidas mejores al principio, esta situación se habría podido manejar de una mejor forma.
Pues adicional a esto, hemos visto como otros países ya de Oriente han tenido unas respuestas más eficientes, esto ahorita lo vamos a abarcar mejor, pero sabemos que países como Corea del Sur, Taiwán y China han logrado un evidente mejor control del virus. Además de esto, otros países que han tomado o que han copiado el modelo occidental que ha sido establecido por Estados Unidos, como por ejemplo en Latinoamérica, se ve ahora como un punto central de contagio. Esto era algo que muchos estadistas, analistas del mundo ya habían pronosticado y hacia lo cual se habían pronunciado por el temor de que esta crisis golpeara muy fuerte a los países latinoamericanos, ya que se sabe que la capacidad de respuesta de estos países es mucho menor, además de ser países sumamente corruptos en donde el manejo de los dineros públicos no se hacen de la forma más eficiente. Y esto efectivamente se puede ver ahora en países como Brasil, por ejemplo, que pasó a ser el segundo país con la tasa de contagios más elevada y también el segundo en las muertes. Al día de hoy, 15 de junio, hay 43.332 muertes en Brasil. Además, podemos ver ya que en la lista de los países con mayores casos de contagio, después de España e Italia, está Perú, incluso por encima de Francia. Entonces hemos visto cómo en realidad esto ya está comenzando a afectar países latinoamericanos de una forma muy contundente y se debe precisamente a que el tipo de gobierno imperante también en Latinoamérica, un gobierno pues neoliberal, no ha incentivado como la inversión pública. Entonces esto ha hecho que la respuesta del sistema de salud sea muy deficiente. Entonces ya pues luego de este pequeño contexto, pues les digo, por si de pronto no sabían, que en el país, antes de que empezaran todas las protestas por George Floyd, habían comenzado unas olas de protestas pidiendo como la liberación del país. O sea, ellos pedían libertad, habían personas con consignas como que pare la tiranía del gobierno, no cumpliremos a la cuarentena o libertad o COVID-19. Entonces los ciudadanos de Estados Unidos muchas veces de manera egoísta, es algo que ellos en realidad no perciben como egoísmo, sino que desde la misma como construcción del Estado de Estados Unidos se vio la felicidad desde una perspectiva muy individual, haciendo alusión como que todos éramos libres, pero en realidad la libertad de uno llega hasta donde empieza la del otro, y eso es algo que en Estados Unidos no se ha discutido con la misma profundidad que las libertades individuales, algo que también es producto del sistema capitalista neoliberal. Entonces, es por esto que los estadounidenses le están exigiendo al gobierno de Trump el fin del confinamiento. Entonces, muchas veces las pancartas de protesta afirman que necesito un corte de cabello o necesito ir a cazar, como justificaciones para el cese del confinamiento. Varias de estas protestas las hacían hombres blancos que además estaban armados. Sabemos que el porte de armas es legal en Estados Unidos. Entonces, podemos pensar que cualquier persona es igualmente vulnerable a ser contagiada, y en un mundo donde las condiciones no sean tan inequitativas, esto sería cierto, porque cualquier persona es vulnerable a ser contagiada. Sin embargo, hay que ver quiénes son las personas que pueden responder mejor, protegerse mejor, estar en cuarentena, porque no van a sufrir de hambre si no están en cuarentena. Y en Estados Unidos también se vio precisamente que las personas más afectadas en el estado de Nueva York, que es el que tiene el mayor número de muertes en este momento en Estados Unidos, eran latinos, entonces personas inmigrantes, personas de la comunidad negra, entre otros, que eran precisamente los menos protegidos por el gobierno estadounidense. Dani, yo quería ahí poner el ojo en algo que acabas de decir, y es el hecho precisamente de combinar como el concepto de libertad que estabas dando con esas desigualdades sociales. Entonces, me parece que sería muy pertinente la pregunta: la libertad ¿para quién? La libertad ¿por qué? Y la libertad ¿para qué? Me parece increíble pues que exijan algo como un corte de cabello o necesitar ir de casa, esos hombres blancos, como vos los llamaste, cuando en realidad gran parte de la población latina y negra se está viendo supremamente afectada, ni siquiera pudiendo cubrir sus necesidades básicas a cabalidad. Entonces, algo que a mí me parece que hay que ponerle el ojo en lo que estabas diciendo, pues, es el hecho de hacia dónde va ese concepto de libertad que estabas dando, hacia quién va dirigido y hasta dónde puede estar restringido realmente. Entonces, ¿es una libertad en qué sentido? O sea, ¿es una libertad simplemente para los ciudadanos estadounidenses, una libertad del hombre, una libertad del hombre blanco, una libertad del ser humano? Yo creo que eso refleja mucho el individualismo y el egoísmo, que son frutos precisamente del sistema
en el que se crió la sociedad estadounidense. No sé si tengas algo para decir al respecto de ello. Bueno, añadiendo pues a lo que dice Juan Esteban, yo creo que esto viene precisamente desde cómo se constituyó el país en un inicio. Y es por eso que allá podemos ver como la población más vulnerable en este momento, las cifras en realidad están muy elevadas, pero si uno se pone a ver cuántas de esas muertes han sido de personas blancas, en realidad son mucho más reducidas. Digamos que el sistema de salud allá es muy costoso extremadamente y no es como que tengan acceso a un seguro social, por así decirlo, que les permita a ellos ser atendidos por el sistema de salud de la mejor forma. Y tienen que elegir entre salvar a un blanco estadounidense o a un negro inmigrante o no pero estadounidense o de pronto un latino, van a escoger al blanco. Entonces ya volviendo a la panorámica general de Occidente, siguiendo pues el argumento que mis compañeros han venido desarrollando, tras esta pandemia podemos decir que China ha salido mejor librada que cualquier nación en el mundo. La Unión Europea, Estados Unidos y Latinoamérica, como ya les venía mencionando, que son cunas de las nuevas ultraderecha, son países, naciones completamente capitalistas instauradas además en un modelo neoliberal, parecen ser quienes sufrirán y están sufriendo en este momento las peores consecuencias de la pandemia. Como advierte en su ensayo Raúl Civechi, él ya comienza a hacer como alusión a una transición en los poderes globales que han estado establecidos desde el final de la Guerra Fría, que es algo muy importante y por lo cual queremos ya abarcar un poco el contexto asiático. Muchas gracias, Dani. Yo quería poner el ojo precisamente en eso que acabas de decir, y es que los modelos de gobernanza global que hemos tenido en los últimos años, después de la Segunda Guerra Mundial, pasamos a un modelo bipolar en el cual había una confrontación directa entre el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque comunista liderado por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Después de la caída de la Unión Soviética, pasamos a un mundo que se predestinaba monopolar, en el cual Estados Unidos llevaba las riendas, pero vos nos has hecho caer en cuenta que no solamente económicamente con todas las economías pues emergentes que hay en este momento como China, como Brasil, como India, sino culturalmente Estados Unidos ha fallado de una forma muy clara, o por lo menos se ha puesto al descubierto lo deshumanizante que puede ser su cultura. Viendo esto, yo lo pongo como en un contraste con lo que Byung-Chul Han nos muestra en su artículo en la sopa de Wuhan, donde muestra las sociedades orientales, que son las que se emergen ahora como los grandes competidores, como bien dijiste, como unas sociedades muy estrictas y autoritarias, con una cultura en el que ya están implantadas las cámaras de vigilancia, el Big Data, y el manejo pues de toda vigilancia o de mucha vigilancia a través de la inteligencia artificial. Yo me preguntaba pues si estos pueden ser factores que influencian en ese aparente buen manejo que han tenido, y me gustaría que si alguien nos puede decir, de pronto Juan Esteban, acerca de las ideas que nos presenta la sopa de Wuhan respecto a la situación de la pandemia en China y en Asia en general. Sí, claro. Bueno, de acuerdo con el libro, este carácter obediente juicioso de las sociedades orientales que tú describes, pues sí tiene mucho que ver. Pero también es importante reconocer y pensar en el papel que ocupa China en el mundo ahora como potencia mundial. Entre otros, los avances que ha tenido China en telecomunicaciones, electrónica, farmacoquímicos, aeronáutica e industria automotriz han hecho que se perfile como la primera potencia del mundo dentro de unos años, por encima de los Estados Unidos. Desde el 2014, China es la primera economía mundial, superando a Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo. Pero bueno, yo no tengo este concepto muy claro, entonces quisiera que tú, Juan Esteban, se lo expliques a los oyentes. Juan, se podría decir que la paridad de poder adquisitivo se relaciona con las variaciones de los precios. Y esto se hace así precisamente para hacer una equivalencia entre los tipos de cambio, de modo que la depresión de una moneda local no influencie en la capacidad de poder adquisitivo de un país. Es decir, si vos lo que busca la paridad de poder adquisitivo es que si vos compras un televisor acá en Colombia por $1.000, puedas comprarlo también en China y te valga los mismos $1.000. Eso sería más o menos como la paridad de poder adquisitivo, como poder medir el PIB de una nación en esos términos, en unos términos de igualdad. Entonces no sería como la capacidad de poder per cápita de adquisición, de obviamente, como se dijo, cada uno de los habitantes, sino del país en general,
¿Cuánto es la capacidad de poder adquisitivo de China comparada en forma horizontal con la capacidad de poder adquisitiva de Estados Unidos, sin importar la variación de su moneda? En este sentido, vemos que China, desde el 2014, como bien dijiste, superó a Estados Unidos. Bueno, volviendo a China, la ventaja que ha tenido China sobre sus rivales de Occidente en la crisis por el virus podría adicionarle puntos en la carrera por la supremacía económica que tanto busca. Como ya mencionamos, Estados Unidos y los países de la Unión Europea han sido los más golpeados por el virus. Las diferencias en la gestión de la pandemia entre los países orientales y los occidentales se deben a diferentes razones, pero pueden explicarse en gran medida por asuntos sociopolíticos. El control social tecnológico que posee el gobierno chino sobre sus 1.400 millones de habitantes resultó ser el mejor aliado para prevenir la expansión de la epidemia. Y es que en China la invasión y el control del gobierno en todas las esferas de la vida parece casi de ciencia ficción. Byung-Chul Han lo advierte en su ensayo, afirmando que en China no hay momento de la vida cotidiana que no sea sometido a la observación. Queremos contarles algunos ejemplos para que lo dimensionen. En China hay 200 millones de cámaras de vigilancia. En las estaciones del metro de Pekín, cuando alguien entra o sale, es captado automáticamente por una cámara que mide su temperatura corporal. Si la temperatura es preocupante, todas las personas que están sentadas en el mismo vagón reciben una notificación en sus celulares para tener cuidado. El Estado sabe dónde estoy, con quién me encuentro, qué hago, qué busco, en qué pienso, qué como, qué compro, a dónde me dirijo, etc. El uso de robots para diferentes tareas, así como por ejemplo de drones para vigilar que los ciudadanos sí cumplan la cuarentena, son algunos de los mecanismos que hemos leído y hemos visto que usa China para controlar a los ciudadanos durante la pandemia. En el mundo occidental, muchos de estos mecanismos son vistos como polémicos e incluso como violaciones a los derechos humanos. En ciudades como Medellín, Colombia, por ejemplo, cuyo alcalde le apuesta al uso de la tecnología, se han visto muchos problemas ya que la gente no quiere darle sus datos al gobierno. La situación es muy diferente en China, donde los celulares, que en nuestra era son prácticamente un injerto del cuerpo humano y los llevamos a todos lados, el gobierno chino ha utilizado esta situación para rastrear a las personas e identificar más fácil los posibles contagios. Esta última anotación es para nosotros muy importante, pues queremos mostrar que el posible éxito de China o de los países asiáticos en contra de la pandemia no se explica solo por el uso de la tecnología, sino por la diferente relación que existe entre los gobernantes y los gobernados, que para nosotros incluye, por ejemplo, diferencias en la confianza y en la obediencia. El peor mecanismo de todos es el crédito social. Hemos podido averiguar que no es tan extremo ni está ya implementado, y que los medios occidentales han exagerado un poco al respecto. Pero sí existen pilotos en algunas ciudades, en las que los ciudadanos son valorados con puntos que otorgan diferentes beneficios, y que nos recuerdan el episodio Caída en Picada de Black Mirror. En este episodio, en el afán por escalar en la pirámide social, la protagonista busca ser bien valorada por personas de alto rango, entrando en una dinámica de falsedad y superficialidad que al final del episodio se hace imposible de conciliar, llevándola, como se llama el episodio, a una caída en picada. En el mundo que nos presenta este capítulo, todo suma y todo quita puntos. La manera en la que sonríes, el corte de cabello que traes, cómo estás vestido, el auto en el que te mueves y sobre todo la gente con la que te relacionas en las redes sociales. Es la vida a través de un filtro de Instagram. Volviendo a China, el Shima Credit sí existe hace varios años y se parece mucho a la idea del crédito social, pero de una índole más financiera. Por ejemplo, el Shima Credit funciona otorgando o quitando puntos según tu historial de compras, es decir, que también te has comportado con tus compras, con tus deudas, pagando los intereses, etc. Las ventajas que trae este sistema pueden incluir puntos para descuentos en el seguro médico, uso gratuito de bicicletas públicas y hasta facilidades para obtener un visado y viajar al exterior. A pesar de lo asfixiante que esto puede sonar para los que vivimos en las democracias del mundo occidental, el control, la cohesión social y la eficacia del Estado chino le permitieron sobrellevar los efectos de la pandemia mejor que cualquier otro país en el mundo. Similarmente, en países como Taiwán, Corea y Japón, el número de muertos y la necesidad de aislamiento poblacional fue mucho menor que en los países de Europa y de América. Debido al enorme costo económico que supone tener un país paralizado, la gestión de los autoritarios gobiernos asiáticos en la pandemia podría resultar en una ventaja económica de este bloque en los tiempos venideros. Bueno, yo quería agregar como una partecita a lo que decía Juan, ya que él hacía referencia al episodio Caída en Picada de Black Mirror, y es que hay otro episodio que también se ha puesto de manifiesto en los últimos días, que se llama Metalhead, el cual presenta un futuro posapocalíptico en donde unos perros robots están persiguiendo a los últimos humanos que quedan y primero les disparan como un chip
con el cual pueden geolocalizarlos en cualquier lugar y perseguirlos hasta matarlos. Y menciono este episodio porque en Singapur, a mediados de mayo, el gobierno mandó a la calle unos perros robot que se llaman perros Spot, los cuales pues están equipados de micrófonos, de cámaras, pueden saltar, creo que pueden correr a una velocidad desplazarse a una velocidad de 3 metros por segundo, y los han mandado a patrullar el distanciamiento social en la época de post-cuarentena en este país. Entonces, con este ejemplo, pues quería era como poner en evidencia el sinnúmero de herramientas tan sofisticadas que se están usando hoy en día para la vigilancia y la obtención de la información. Ya pues eso era lo que quería aportar. Sin embargo, estas medidas tecnológicas o las medidas adoptadas por los gobiernos asiáticos pues no han sido las medidas más comunes adoptadas por el resto de los gobiernos en el mundo. La medida más común ha sido la cuarentena o el confinamiento, y así restringiendo los movimientos de la población. En Sopa de Wuhan, Giorgio Agamben hace una crítica a estas medidas, puesto que primero limitan las libertades individuales y segundo reproducen estados de excepción. Por otra parte, María Galindo afirma que el coronavirus es un permiso de supresión de todas las libertades a título de protección y que se extiende sin derecho ni a réplica ni a cuestionamiento. Entonces, si tenemos en cuenta estos pensamientos, ¿de verdad vale la pena sacrificar las libertades individuales en medio de esta crisis o no? Caro, me parece muy pertinente tu pregunta. A título personal, yo considero que el capitalismo tiene muchos problemas de fondo y de forma. Con problemas de fondo, que es lo que voy a tocar en este momento, me refiero como a problemas de la estructura misma. O sea, a problemas que están en la vena íntima o en el núcleo mismo del capitalismo. Para mí, uno de esos problemas es la concepción de libertad propia del capitalismo. ¿A qué me refiero? Voy a ponerlo en un ejemplo claro. Para mí, en el capitalismo no se ve aquello que la gente pues denomina libertad de prensa. Para mí eso no es más que libertad de empresa. ¿Por qué digo que es libertad de empresa? Porque los dueños de las empresas de comunicación, de los periódicos, de la radio, de la televisión, son los mismos dueños de las empresas y ellos van a tomar partido y a publicar según lo que les convenga. Eso se ve bastante seguido en realidad. Uno puede notar medios parcializados hacia un sector político o hacia otro, o apoyando una protesta o la otra. Por ejemplo, algo que me gustaría resaltar es el hecho de cómo veían ellos las protestas de finales del año pasado acá en Colombia, cuando varios estudiantes pintaban muros o quebraban algún vidrio, que los denominaban como vándalos, mientras que las protestas por la muerte de George Floyd en Estados Unidos lo mostraban era como una protesta por la libertad o por la igualdad. Entonces ahí podemos ver como esos intereses contrapuestos en dos actos que hacen exactamente lo mismo. Y en Estados Unidos se pudo decir que fue mucho más fuerte que lo que pasó acá el año pasado. En uno, el de acá lo clasifican como algo, como vandalismo, incluso puede decirse como terrorismo, y en Estados Unidos lo clasifican como una protesta justa. Yo quisiera poner el ojo precisamente ahí, o poner el dedo en esa parte, porque es que en el pensamiento capitalista, la libertad es una función puramente negativa. ¿Qué quiero decir con una función puramente negativa? Se postula o se dice pues que el hombre es libre para realizar todo aquello que la ley no le impida. Por eso es una postura negativa, porque se da en cara a algo negativo, a negar otra cosa. Entonces, por ejemplo, a nadie en ninguna parte de la Constitución o en ninguna ley colombiana se prohíbe que todos tengamos acceso a la educación. Todos, según la Constitución, deberíamos tener acceso a educación, pero es que lo que impide eso, lo que coarta esa libertad, es precisamente las circunstancias de vida, la economía y un largo etcétera. Pues entonces ahí habría que ver como si esa realidad verdaderamente, esa libertad, verdaderamente es efectiva. Entonces lo que no está prohibido por la ley, pero sí por las circunstancias de la vida, no es asunto de la libertad en el sentido capitalista del término. Esto a mí me parece supremamente importante, hilándolo también con lo que decía Daniela, por ejemplo, ahorita de los Estados Unidos. Entonces, pues la pregunta que hace sobre las libertades individuales, por lo mismo, es muy pertinente.
yo creo que habría que transformarlo un poco y decir cómo vivimos nuestras libertades individuales. ¿Qué defendemos si ya de antemano estas libertades vienen coartadas? Entonces muchos podrían decir que es necesario para poder vivir en sociedad, y yo estaría totalmente de acuerdo. Pero creo que es que estamos en realidad muy fragmentados, porque es que nadie es libre de realizar una vida que realmente quiere dadas sus condiciones sociales. ¿A qué voy con esto? Yo me pregunto, ¿somos verdaderamente libres? Pues ahí habría que responderlo desde un sistema en el cual si no cumplimos ciertos criterios y condiciones sociales somos relegados a la parte más baja de la sociedad, pues o de la escala social. Esto incluso dentro de un mismo territorio. Pero si lo miramos a gran escala, nuestras libertades y posibilidades están condicionadas por nuestro lugar de nacimiento. O sea, nosotros dependiendo del lugar donde nazcamos, de la ciudad, del barrio, podemos estar destinados simplemente a que la vida se nos abra en forma de puertas abiertas o que nos toque escalar muros continuamente. Y eso es muy difícil porque es una sociedad que nos vende la idea de la autosuperación constante. Entonces, pues yo estaría totalmente de acuerdo con esa idea si para empezar todos partiéramos desde una igualdad. Pero como ya creo que ejemplifique, no es así. Entonces, yo me pregunto si eso es en verdad libertad, si no se parece más como una dictadura en la cual el gran hermano es la sociedad misma, porque es que de eso se ha encargado este sistema, y que se sostiene sobre la idea del esfuerzo propio. Yo creo que es muy inhumano hacer soñar a personas con cumplir metas que de antemano se les han quitado la posibilidad de alcanzar. Byung-Chul Han habla desde del neoliberalismo como aquello que instrumentaliza la libertad. Es más eficiente siempre para el sistema explotarse a sí mismo en un ciclo de decadencia que termina ahogándose y sosteniéndose nuevamente en las manos de las mayorías para que una minoría obtenga los frutos, por así decirlo. Entonces yo creo que Byung-Chul Han también pone el punto donde es cuando dice que si un sistema ataca mi libertad, yo debo resistir. Pero creo que es el momento de preguntarnos, ¿realmente teníamos una libertad o simplemente estábamos absorbidos en una idea de falsa libertad que nos vendieron? Yo creo que eso es muy importante, pues, porque es que lo más importante es la libertad de ser y no de tener, aunque ambos términos se mezclen en esta sociedad y lo cualifiquen a uno más por lo que tiene que por lo que es. Bueno, es muy importante que entonces nos pongamos todos en la tarea de cuestionarnos nuestro entorno y hacernos preguntas como esa que acaba de plantearnos Juan Esteban. En realidad, ¿hasta qué punto somos libres? Entonces, ya hablando de lo que es la supresión de la libertad, ya escuchamos cómo China, por ejemplo, con su forma de gobierno autocrática y con políticas que parecen un poco sacadas de Black Mirror, como ya dijo Juan Esteban anteriormente, emerge como este nuevo eje de poder en el mundo. Y creo que es algo que en este momento ha surgido como una preocupación, como bueno, ¿y hasta qué punto se van a exportar las medidas de control que tiene China, dado que ha mostrado un manejo más eficiente de la pandemia y que además esto le ha permitido emerger con mucha más fortaleza en un momento de crisis económico a nivel mundial? Entonces, Byung-Chul Han plantea que China podría vender su estado policial digital como un modelo de éxito contra la pandemia, y que incluso este modelo se podría reproducir en Occidente. Mientras tanto, Naomi Klein dice que la conmoción es un momento propicio para establecer un nuevo sistema de gobierno. En ese contexto podemos hacernos la siguiente pregunta. ¿Está en peligro la democracia actual y vale la pena defenderla? Bueno, muchas gracias Dani por tu pregunta. Creo que es una pregunta muy necesaria, muy pertinente en este momento, porque ya vemos cómo en los últimos meses se han realizado muchas medidas que ponen en peligro las democracias y las debilitan. Pero bueno, para abordar la pregunta, yo primero quisiera empezar diciendo a grandes rasgos lo que es la democracia, y para más información quisiera que los oyentes se remitieran a unas conferencias que hay en YouTube de Carlos Gaviria, en donde él ejemplifica muy bien lo que es la democracia y explica de una manera muy profunda lo que son los valores de la democracia. Entonces, bueno, tenemos que la democracia traduce literalmente del griego el poder del pueblo, y por tanto, si es el poder del pueblo, entonces debe velar por establecer una comunidad conviviente y dialogante
en donde el acceso a los servicios sea una cuestión de derechos y no una cuestión de privilegios. En esta misma línea, entonces, se puede decir que la democracia debe establecer estados en donde las necesidades básicas se encuentren satisfechas sin importar cuestiones de sexo, raza, económicas y muchas otras. Y tomando esos argumentos, se puede concluir que la democracia se sustenta en el ejercicio de los derechos humanos. Eso pues como por un lado. Por otro lado tenemos que la democracia es la voluntad libremente expresada por el pueblo. Entonces ahí podríamos decir que la democracia se sustenta también en el ejercicio de las libertades individuales, de las libertades fundamentales. Entonces ahí tendríamos dos ejes, dos pilares de la democracia, las libertades individuales por un lado y el ejercicio de los derechos humanos por otro lado. Finalmente, como para terminar esta pequeña introducción, yo quisiera dejar claro que la democracia es un sistema de gobierno, es una forma de organización del Estado, más no es una ideología o un sistema económico. Ya pues dicho esto, quisiera tomar como las palabras que Juan Esteban enunció en su intervención anterior, Juan Castañeda, y él mencionaba y ponía en cuestión lo que era la palabra libertad alrededor de un sistema capitalista en su versión neoliberal. Y yo creo que ahí podríamos sustentar que el sistema neoliberal ha terminado por explotar las libertades individuales y por tanto por explotar las democracias, porque ya dijimos que las libertades son una de las bases de la democracia. Por otro lado, este sistema también ha debilitado al Estado en cuanto a servicios sociales, como lo son la salud, la educación, el acceso al agua y muchos servicios que han terminado en manos de un mercado neoliberal y que por tanto están pues como a la orden de un capital, al servicio de un capital, más no a un servicio pues de una sociedad. Y entonces se terminan reproduciendo estados totalmente desiguales como los que tenemos aquí en Colombia y en muchos países de Latinoamérica. Teniendo en cuenta esos argumentos, entonces ahí podríamos decir que el sistema neoliberal se ha encargado de deshacer las democracias y de reducirlas en muchas ocasiones simplemente al ejercicio del voto electoral. E incluso algunas veces, como ocurre en Colombia, el ejercicio del voto electoral termina siendo manipulado. Ya vemos acá pues cómo se tiene el escándalo de la ñeñe política, pero bueno, pues eso es tema para después, tema que después podríamos discutir. Entonces pues todas estas condiciones llevan a que uno se pregunte si en realidad estamos en una democracia o si es simplemente una palabra que decimos por decir, por inercia. Pero bueno, yo creo que he presentado un panorama muy oscuro hasta el momento y esa no es la idea, porque yo creo que en este momento con la pandemia debe ser como el tiempo de recuperar el verdadero sentido de la democracia y fortalecerla. ¿Y por qué digo esto? Porque a su vez que la pandemia se ha encargado de debilitar la democracia, también ha puesto en juicio al modelo neoliberal, e incluso pues muchos que lo clamaban y lo defendían ya han dicho que el Estado debería pues como hacerse cargo de los servicios, de muchos servicios sociales como la sanidad. Entonces pues por esto creo que esta pandemia nos brinda la oportunidad de librar a la democracia de ese peso y de esa enfermedad que se llama neoliberalismo. ¿Y por qué es importante recuperar como el verdadero sentido de las democracias y fortalecerlas? Pues yo ahí digo que este sistema de gobierno es el único que nos permite alcanzar un equilibrio entre el bienestar colectivo y la protección de las libertades individuales. Además, como ya dije antes, es un sistema que protege los derechos humanos, puesto que se basan en ellos, y estos derechos son muy importantes para todos nosotros. Finalmente, ya para concluir mi intervención, quisiera terminar con una frase de Churchill, en la cual dice que la democracia es el peor sistema de gobierno
a excepción de todos los demás que se han inventado. Ya con esto acabo y no sé pues si tienen algo más por añadir. Entonces ya para terminar este episodio, que esperamos que haya sido de su agrado, queremos plantear como ciertas preguntas, hacer un cierre a este capítulo. Y es que primero es importante plantearnos, ¿es en realidad el virus el culpable de lo que nos está pasando o es culpable un sistema económico que prioriza el capital sobre la vida humana y reduce los recursos destinados a la salud humana, investigación científica, educación, entre otras? Lo que hemos mencionado respecto a lo que viene siendo un capitalismo neoliberal en donde se aprecian precisamente los intereses individuales y no los colectivos. Entonces, ¿acaso no se pudo haber investigado más a fondo el SARS cuando surgió en noviembre del 2002 y haber encontrado una vacuna a este que ahora nos habría iluminado en gran medida el camino? Esto no se hizo precisamente porque son pocas las veces que las naciones priorizan estas inversiones, lo cual se ve en Colombia, en donde el sector público es cada vez más precario en materia de salud, educación e investigación. Pero aún así son estos sectores los que están sosteniendo el país justo ahora, mientras nuevamente ganamos el premio al país más corrupto del mundo, el cual fue anunciado por un estudio publicado por el sitio web US News. Este estudio fue hecho por la ONG Transparencia Internacional, que posiciona a Colombia como el líder del top 10 de los países más corruptos del mundo en 2020, cuando en los últimos años había ocupado los números medios del ranking entre 36 y 43. Entonces, esto en un panorama de pandemia que genera una posibilidad lucrativa a partir de mercados y donaciones con contratos millonarios, con atunes a 20.000 como se vio con el gobernador de Arauca, nos hace cuestionarnos en realidad cuál viene siendo el problema, si es que un virus surgió en China y se esparció por el resto del mundo, o si es precisamente el tipo de sociedad que hemos llevado y cómo se han priorizado la economía por encima del desarrollo de la salud y de las condiciones sociales. Entonces el capitalismo permitió que el virus se fuera de China, llegara a todo el mundo. ¿Es algo que es en realidad responsabilidad de China o de todos y cada uno de los gobernantes del mundo que no decidieron cerrar sus fronteras hasta que era demasiado tarde? Por otro lado, es bien sabido que la aparición de mutaciones en la naturaleza es más frecuente entre más transformamos el hábitat, que es algo que también queremos que quede presente en este episodio. Para esto podemos leer un poco a David Harvey en La sopa de Wuhan. Entonces, el capitalismo no solo nos ha llevado al cambio climático, sino que nos hace más y más vulnerables a pandemias de este tipo. No se trata solo de un murciélago infectado o de un pangolí, sino de una serie de causas que desencadenan efectos desastrosos. Como dice Harvey en su texto Política anticapitalista en tiempos de COVID-19, China no es culpable porque posiblemente la gripa española, que mató 40 millones de personas en el mundo, provino de Kansas, y el VIH de África, al igual que el ébola, mientras el dengue, por ejemplo, florece en América Latina, matando miles de personas al año. Así que en realidad es solo el coronavirus o algo está mal en nuestra forma de relacionarnos con el ambiente y quién es responsable. Tal vez lo seamos todos. Creo que es innegable la responsabilidad del actual modelo económico imperante. Como dice Harvey, las repercusiones económicas y demográficas de la difusión del virus dependen de grietas y vulnerabilidades en el modelo económico hegemónico. Entonces es así como es importante que todos hagamos un análisis crítico de lo que está pasando en estos tiempos y veamos el COVID-19 como una oportunidad para reflexionar y replantearnos las formas de vida que la sociedad occidental nos ha impuesto y que tradicionalmente hemos adoptado y naturalizado como si esta fuera la única realidad posible, entrando en un estado de aceptación o resignación dependiendo de quién lo mire. Bueno, muchas gracias Daniela por estas palabras finales. Con esto hemos terminado ya la primera parte de este especial acerca de la pandemia actual por el coronavirus. Esperamos que se hayan llevado algo del análisis que hicimos, en especial de la comparación entre Oriente y Occidente y los cuestionamientos a la concepción de libertad que se tiene en nuestra sociedad. Recuerden escuchar la segunda parte de este especial, ya que nos enfocaremos en Colombia y en los grandes problemas de nuestra sociedad que se han recrudecido durante esta cuarentena. Gracias por escucharnos y hacer parte de nuestro Atlas sin Fronteras.